Bienvenidos a este webinar sobre ACMP. Mi nombre es Raquel y tengo el placer de acompañaros esta tarde como moderadora durante esta sesión. Esperamos un poquito más, que vemos que la gente va entrando. Bueno, antes de comenzar, queremos agradecer vuestro tiempo. Gracias por haber decidido compartir este rato con nosotros. Sabemos que hacer un hueco en agenda a veces es complicado, así que valoramos mucho vuestra participación y vuestro interés en este tema. Hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre crecimiento empresarial en el entorno industrial. La sesión va a tener una duración aproximada de unos 45 minutos. Primero escucharemos la presentación de Josu y al final abriremos unos minutos para preguntas y respuestas. Antes de dar paso a la presentación, comparto algunas indicaciones. Durante el webinar, los micrófonos van a permanecer silenciados para asegurar que se nos escucha bien. Podéis dejar vuestras preguntas en el chat, iremos recopilándolas y trataremos de responder a tantas como sea posible al final de la sesión. Os invitamos a participar, por supuesto, activamente. Podéis escribir vuestras dudas o comentarios en el chat. Y la idea es que este espacio sea tanto útil como dinámico y enriquecedor para todos. Comentaros que al final de la sesión tendremos un detalle con todos los asistentes, así que os invito a quedaros hasta el final para poder descubrirlo. Dicho esto, me complace presentar a Josu Palacios, socio director de proyectos en ACMP, que hoy compartirá su visión, sobre cómo crecer y no morir en el intento. Así que, Josu, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Te cedo la palabra. Como mi compañera que le ha dicho, mi nombre es Josu, ¿vale? Voy a compartir ya directamente la presentación. Cuando se vea, Raquel me dice si se ve. Tienes que poner en modo presentación y lo veremos correctamente. Vale, perfecto. Ahora. Vale, ya está, ¿no? Sí, adelante. Bueno, pues antes de comenzar, un poco, pues presentarme a mí mismo. Como dice Raquel, mi nombre es Josu Palacios, soy socio de ACMP y responsable o director de desarrollo de negocio. ¿Mm? Eh, la idea y el objetivo de hoy un poco es enseñaros qué metodología utilizamos en ACMP para ayudar a nuestros clientes, ayudar a las empresas en el desarrollo de la misma o en el crecimiento de la misma, ¿vale? El objetivo es ver, bueno, pues qué tipo de problemas os encontráis en las pequeñas empresas familiares, entre 50, 100, en donde, bueno, pues hace 8 años erais una cosa y ahora sois otra empresa, habéis crecido mucho, tenéis productos distintos hace 8 años que igual empezasteis con un tipo de producto y ahora tenéis otro, estáis en otros mercados o queréis entrar en otros mercados, bueno, y ese crecimiento exponencial de la empresa, de la facturación, pues ha hecho que tengáis una serie de problemas, y desde ACMP lo que queremos ofreceros es un poco, pues, bueno, nuestra visión de cómo habría que hacerlo, ¿vale? Antes de esto, pues me gustaría hacer unas preguntas, Raquel. Las preguntas las lanzas y las pondremos en el chat, ¿no? Sí, las dejaré en el chat para que la gente las pueda revisar también, sí. La dirección o la propiedad, los dueños o dueñas de la empresa, le estamos dedicando tiempo a tareas operativas, al detalle de planta, al detalle del proceso, y todo pasa por sus manos, presupuestos, planos, dependiendo de la empresa, etcétera. ¿Se ha convertido la propiedad en un cuello de botella? Por otro lado, ¿existe una estructura clara de roles y funciones? ¿O por el contrario, todo el mundo hace de todo? Ya sabemos, las empresas cuando empezamos, yo incluido, nosotros nacimos en el 2013, y en el 2013 éramos una cosa y ahora en el 2026 somos otra. ¿Existe una estructura clara o somos una empresa familiar tipo en el que todo el mundo hace de todo? Pues oye, pues comprar, pues mira, pues en planta el director de producción compra todo lo que son materiales de producción, pero en compras compramos otro tipo de materiales, en otro sitio otro tipo. Almacén, pues no solo tenemos uno de almacén, sino que tenemos el almacén, el ingeniero baja de vez en cuando, es decir, no tenemos unas funciones claras, bien definidas. Y luego, con los datos de producción, ¿tenemos datos de producción reales? ¿Tenemos datos de producción que son fiables? ¿Nos fiamos de lo que tenemos? ¿O no tenemos unos datos que nos digan
claramente cómo estamos yendo y están disponibles a tiempo, o para que tengamos un análisis de cómo ha ido el mismo dato está en distintos sitios, papeles, Exceles, etcétera, y tiene que haber personas que transcriban esos datos para poder tener un análisis. ¿Vale? Eso serían un poco pues, las preguntas iniciales y una última. ¿Se producen ya últimamente retrasos recurrentes? ¿Tenemos fallos de servicio debido a ese crecimiento, ese aumento de pedidos que tenemos ahora? Al hecho de que tenemos pedidos de servicios o de productos distintos que hasta ahora no habíamos hecho y el flujo de cómo hay que hacerlo es distinto y nos está saturando. Lo vais poniendo si queréis en el chat, vuestras respuestas, y iremos recogiendo todas esas respuestas si queréis, y al final vemos, al final de la intervención o de la presentación vamos viendo. Por otro lado, también os voy a hacer otra pregunta. Yo aquí he puesto una serie de problemas que nos estamos encontrando en las empresas a la hora de crecer. Bueno, pues que la gerencia, lo que os he dicho, que la gerencia, los puestos altos del organigrama están demasiado metidos en la operativa diaria, tienen que andar detrás de todo el mundo, están saturados. La toma de decisiones pues se concentra en muy pocas personas. Tenemos retrasos, prisas, tenemos saturación de trabajo en puestos concretos, no todo el mundo, pero como que ya empezamos a estar saturados. Tenemos personas que se nos están yendo, conocimiento que se nos está yendo de la empresa y tenemos bueno, muchas personas que se nos van debido a esa saturación, al hecho de que estamos creciendo y se está saturando demasiado. Están empezando a aparecer errores que antes no aparecían. Antes cogíamos los datos en papel y era manejable, pero es que ahora ya no es manejable y no tenemos datos. Y todos esos datos encima no son fiables, hay muchos errores. Estos son problemas que nos encontramos en las empresas a la hora bueno, pues de afrontar un proyecto de crecimiento. Causas. Bueno, causas hay varias, puede haber muchas. Para mí la principal causa es el hecho de que hemos tenido un crecimiento no planificado. No se ha planificado, hemos ido, bueno, pues atendiendo al mercado conforme ha venido, nos hemos metido en muchas cosas porque somos gente muy echada para adelante, pero claro, eso ha hecho que ese crecimiento no planificado, pues bueno, hemos ido gestionando sobre la marcha, empezamos a tener ineficiencias operativas, nos creemos que este crecimiento con comprar más máquinas y con coger más gente o con contratar a más gente es suficiente, pero no es verdad. La toma de decisiones no está estructurada y encima está muy enfocada en 2, 3 personas en dirección y las personas en los procesos operativos no toman decisiones. Faltan roles clave, responsabilidades. Bueno, hay una serie de causas y hay más, pero estas son como principales. Entonces, desde ACMP tenemos una metodología propia y creemos que a la hora de abordar un proyecto de este tipo, a nosotros hace mucho tiempo, pues, como os digo, empezamos en el 2013, pero nosotros antes ya trabajábamos como consultores y siempre se hablaba de Lean Manufacturing, ¿no? de la palabra Lean, de la metodología Lean para ser más ágiles. ¿Qué ocurre? Que nos hemos dado cuenta que cuando crecemos mucho o contratamos más personas o formamos a más personas o implantamos Lean o implantamos una metodología que hace que los procesos operativos de producción sean mucho más ágiles, o, pues mira, pues debido al crecimiento que hemos tenido, ya no podemos hacer las cosas como las hacíamos, vamos a contratar un RP, vamos a coger un software. Al final es, o le dedicamos tiempo a las personas, o le dedicamos a los procesos, compramos máquinas o implantamos metodologías de mejora, o implantamos un software para agilizar el proceso de la información, ¿no? En nuestra opinión, esto es un error. Llevamos muchos años implantando Lean, implantando sistemas de mejora, y lo que ocurre es que en muchas ocasiones a las empresas, a empresas vuestras, a empresas pequeñas, a las pymes, a empresas familiares, a la hora de implantar Lean, lejos de mejorarles, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos les creas un problema. Les creas un problema porque no están preparados para implantar una metodología Lean. Porque después, ¿quién mantiene eso? ¿Quién lo sigue? ¿Quién toma decisiones? Si seguimos con el resto igual, Lean no es suficiente.
Entonces, en nuestra opinión, a la hora de afrontar un proyecto de crecimiento, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta las tres cosas. Quiero decir, no es o mejorar procesos o contratar o mejorar las competencias de nuestra gente o contratar un RP o sistemas de información mejores. No es una cosa, otra u otra. A la hora de afrontar un crecimiento, tenemos que hacer un proyecto que se aborden las tres. Los tres ejes de actuación se tienen que abordar a la vez. ¿Qué ocurre? Que no hay que hacer proyectos gigantes, sino que hay que ir haciendo proyectos pequeñitos en donde tengas en cuenta las tres cosas. Los procesos, las personas, la organización, el organigrama, que puede que no sea, porque nos creemos que, claro, yo antes éramos 15, ahora estamos 55, y creemos que el organigrama tiene que ser el mismo. Y no es verdad. Tenemos que darle una vuelta a la estructura, tenemos que dar una vuelta a qué roles, qué funciones debemos de tener, cómo equilibramos los puestos. Los procesos no son los mismos, tenemos más procesos, más máquinas, más de todo, más líneas, más producto, con lo cual los procesos hay que cambiarlos. Los procesos tenemos que ser más ágiles, ¿vale? En todos los procesos, los operativos y los no operativos, calidad, mantenimiento, planificación. Y luego nuestros sistemas de gestión. Yo estoy en empresas donde se sigue planificando y son muy grandes, llevando un POSIT a producción diciéndole lo que tiene que hacer. Eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque nuestros sistemas de recogida de datos no pueden ir en papel. No podemos seguir recogiendo información de la producción y cómo ha ido en papel. ¿Por qué? Porque desde que recogemos esa información hasta que llega a la persona que tiene que tomar una decisión, pasa mucho tiempo. Con lo cual, el problema se ha podido agravar o ya no vamos a saber la causa. Necesitamos que los sistemas de información sean ágiles y que las tomas de decisiones sean ágiles. ¿Vale? Para todo esto, tenemos 6 fases. Nosotros tenemos 6 fases. 6 fases en el que tiene que haber un cambio cultural, que yo creo que es, como primer proyecto, el objetivo principal. El cambio cultural, para que haya un crecimiento eficiente. 6 fases. La primera de todas. La primera de todas es revisar la estrategia de la empresa. No es hacer un análisis estratégico, no es hacer un plan estratégico, un DAFO, etcétera, etcétera. No nos volvamos locos. Pero sí que lo que tenéis los dueños o la propiedad aquí, o gerencia aquí, hay que pasarlo aquí. Tenemos que tener todos claro cuál es la estrategia, hacia qué mercados vamos a ir, dónde vamos a crecer y dónde no. Si nuestra intención es dentro de un año incorporar más procesos porque vamos a hacer una integración vertical o no. Eso hay que saberlo. ¿Para qué? Para saber por dónde tenemos que empezar a definir un proyecto de desarrollo industrial. Nosotros le llamamos desarrollo industrial a un proyecto de desarrollo del negocio. Es definir de nuevo nuestro negocio, o por lo menos definir la estructura que envuelve nuestro negocio. Primero, el análisis estratégico. Segundo, hay que diseñar un estado futuro. Nosotros lo que hacemos es, sobre un análisis de estructura y un análisis de proceso, ahora os voy a enseñar, de cada una de las fases os enseño un ejemplo. Pero lo que tenemos que definir es un plan industrial. Lo que tenemos que tener claro es un plan de negocio a 3 años vista, no a 6 ni 7 como hacíamos antes, porque no tiene sentido. De un año para otro todo esto cambia mucho. Ya sabemos, pandemias, guerras, volcanes. Entonces, no tiene mucho sentido hacer planes a muy largo plazo, pero sí en los próximos 2-3 años. Un plan industrial que abarque los 3 ejes que hemos dicho. A nivel procesos, ¿qué tenemos que hacer? A nivel estructura, ¿a dónde tenemos que llegar dentro de 3 años? Y cada año, ¿qué vamos a hacer para ir llegando ahí? Y a nivel de sistemas de gestión y de sistemas tecnológicos y de información, hasta llegar al cojo sistema automático, ¿qué pasos tengo que ir dando? Porque no se trata de papel pasar a todo automático. No. No se trata de digitalizar lo que uno no ha padecido. Primero hay que padecerlo, luego hay que ir digitalizándolo. Diseñamos el estado futuro y a partir de ahí empezamos a desplegar anualmente ese estado futuro. ¿Cómo? Bueno, primero hay que definir un organigrama, hay que definir dentro de ese organigrama las competencias, las funciones, fichas de puestos de trabajo y matriz de competencias de nuestros roles clave, sobre todo los operativos, como tienen que ser, y hay que ir avanzando hacia esa formación, o por lo menos avanzando a ese nivel de competencias. A nivel de digitalización, bueno, pues tenemos que definir un sistema de recogida de datos que sea
o que vaya siendo lo más automático posible. Ahora os voy a decir los estados distintos a la hora de recoger datos, cómo lo hacemos. Luego hay que cambiar nuestros procesos y nuestros sistemas de planificación. La planificación es muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Dependiendo de mi sistema de planificación, el sistema de recogida de datos será más automático o menos. Pero el estado quinto es, oye, mira, algo tenemos que empezar a hacer. Y por último ya sería el sexto, que es la agilización de los procesos en planta. ¿Vale? Que es, aquí sí, aquí es implantar Lean. Es implantar sistemas que hagan que en mis procesos haya el menor número de despilfarros posible. No sé si estoy yendo muy rápido o no estoy yendo muy rápido. Va bien, Josu, va bien, puedes ¿Bien? continuar. Sí, luego te lanzaré alguna pregunta. Me paráis, ¿eh? Me paráis, porque si no yo cojo la moto y tiro. Vale, con todo esto, si os parece, vamos a ver con cada uno o cada una de estas fases a qué me refiero, qué es un proyecto de desarrollo industrial. Proyecto de desarrollo industrial es, oye, mira, mi empresa ha crecido mucho, tengo esta serie de problemas, ¿qué puedo hacer? ¿Eh? Como digo, es un proyecto que ataca tres ejes. Mi estructura, mis sistemas de información, datos y mis procesos. ¿Vale? Primero, ya os he dicho, primero vamos a hacer un plan de viabilidad, vamos a ver en qué punto estáis, cómo estáis actualmente. Hay que hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico abarca un VSM, que es esto, es un mapeo, ¿vale? Os he puesto como ejemplo una empresa de atún, una empresa que hacía atún y pulpo, etcétera. Entonces, desde que descargan el atún hasta que ese atún lo cargan ya en el formato, en la bandeja, en la unidad de venta, ¿por qué procesos pasa? Rojo o rosa es no valor añadido y verde es valor añadido. Fijaos que en este ejemplo, pues todo el no valor añadido que hay, movimientos, estocajes, que si lo traigo para aquí, lo traigo para allá, le pongo una etiqueta interna, luego, cuando en realidad luego lo que le hacen al atún es cortarle la cabeza y la cola, quitarle las espinas, o sea, quitarle las escamas, quitarle hasta que ya lo parten en trozos. Lo parten en los trozos o en el formato que quieren, que es este último de todos, ¿vale? Y luego ya lo llevan a un contenedor, desde que empieza aquí hasta que termina aquí, hay que ver el stock intermedio que hay. O sea, nosotros lo que vemos a nivel de proceso, que es este de aquí, es cuántos despilfarros hay. Despilfarros es cuántas actividades que no añaden valor hay en mi proceso, que hacen que desde que yo empiezo hasta que termino pasen 2 días. Y eso, cuando hacíamos un producto no pasaba nada, pero ahora que hemos crecido mucho, yo no puedo tardar tanto en hacer esto porque mis tiempos de respuesta en el cliente siguen siendo menores. Y ya, debido a esto, debido a cómo lo estoy haciendo, estoy empezando a tener retrasos. ¿Por qué? Porque cuando tienes poco producto, el despilfarro es el mismo, pero es poco. Conforme tú creces, estos rojos son los mismos, pero son mucho más grandes. Eso que hace que el valor añadido se ralentice más. Eso hace que lo que realmente para lo que me pagan, pues esté todo el rato como nosotros cuando vamos a urgencias. A esperar. Primero la enfermera, luego esperamos, luego qué te pasa, luego esperamos, luego cuando en realidad luego lo único que te añade valor es cuando te ve la enfermera y cuando te ve el médico. Punto. Pues esto es igual. Aquí te ve la enfermera, aquí te ve el médico y por aquí son celadores moviéndote por todos los sitios, esperas. Es exactamente lo mismo. Tenemos que intentar hacer que el valor añadido, el verde, fluya más rápido. Claro, esto es lo que hacíamos antes nosotros, pero esto cuando lo haces en una empresa que no está preparada, le creas un problema. ¿Y por qué le creas un problema? Porque de repente tengo procesos muy ágiles, pero me sigo planificando igual de mal y en la planificación hay un montón de errores, la planificación no se hace bien, mantenimiento no me ayuda, los controles de calidad siguen siendo lentos, nadie me ayuda, los presupuestos están mal, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, alrededor, los que toman decisiones, pues antes solo tenía una línea de producción, ahora tengo 5, pero sigo teniendo solo un encargado de producción, ¿sabes? Entonces, ahora antes con uno ya le costaba tomar decisiones, ahora con 5, ¿qué hago?
Y es por lo que hacemos este tipo de proyectos. ¿Qué hacemos? También hacemos un análisis de la estructura, de mi organigrama. Teníamos un director de la planta y teníamos un área de pulpo y un área de atún. El área de pulpo pues era chiquitita, pero iba a crecer porque iban a traer una línea más grande. Y el área de atún, pues ya veis, tengo un jefe del área de atún, tengo un supervisor y tengo un encargado. ¿Y por qué? Pues porque el supervisor era muy latiguero, era una persona que no tenía mucho contacto con la gente o no se llevaba muy bien con la gente y por debajo de él le pusieron un encargado que tenía más mano. Error. Eso hacéis mucho, eso hacemos todos mucho. Yo antes trabajaba también en empresas, no solo he sido consultor. Que lo que se hace es, en función de las personas que tengo en la empresa, voy creando la estructura. Oye, como tengo un jefe de línea que no es muy bueno con la gente, voy a poner también un líder de equipo para que sea él el que hable con la gente. No, lo que tengo que definir es la estructura que la empresa necesita. Y lo que tengo que hacer es formar a las personas para que se adecúen a lo que yo he definido o contratar a personas que se adecúen a lo que yo he definido. Pero no adecuar las personas que tengo a la empresa. Porque entonces empezamos a crear roles y luego ya no sabemos cada uno qué tiene que hacer. Esto hacía que la información desde los operarios que están aquí en diferentes áreas hasta el jefe de planta, pues no era fluido. Y si había aquí un problema, este ni se enteraba. Y al revés, si él decidía que no se podía hacer algo, ellos ni se enteraban. Aparte, siempre todas las decisiones las tenía que tomar el jefe cuando tenemos que empezar a hacer que las decisiones se desplieguen más, que los jefes de línea tomen decisiones, supervisores encargados, etcétera, etcétera, que los mandos intermedios empiecen a tomar decisiones. ¿Para qué? Pues precisamente para que cuando haya un problema lo atajemos en el momento. ¿Cómo? Si la responsabilidad de atajarlo o de tomar una decisión es las propias personas que están ahí y ven el problema. No tiene que pasar por muchas manos hasta que otra persona decide qué hay que hacer. Y encima una persona que no está en línea, en el proceso. Con estas dos análisis, con estos dos diagnósticos, aquí, en el que os he dicho del proceso, también vemos los sistemas de información. Quiero decir, oye, cómo salen las OEFs, cómo le llegan a él, cómo cierran las OEFs, cómo hacéis los controles de calidad, un poco todos los sistemas de información. Y con este diagnóstico hacemos esto, que es definir un plan industrial. Fijaos, esta es la empresa que os he dicho antes. Teníamos a un jefe de planta y luego tenemos un jefe de unidad autónoma de trabajo, que es el responsable de la unidad de atún y el responsable de la unidad de pulpo. Debajo del responsable de la unidad ya no teníamos más que a encargados de turno y supervisores. Los jefes de área o jefes de atún y de pulpo, perdonar, trabajaban a turno partido y estos trabajan a turno y operarios a turno. Pero no teníamos tres niveles debajo. Él es el que tiene que planificar el área y el que tiene que tomar decisiones y el del turno el que tiene que tomar las decisiones sobre el turno. Otro problema que teníamos era que calidad y mantenimiento, como es una empresa que tiene varias plantas, era un proceso transversal. Entonces el jefe de planta no tenía, este de aquí arriba, no tenía poder de decisión sobre las personas de calidad y mantenimiento. Eso lo cambiamos. Pusimos una persona, en este caso, una persona de calidad y una de mantenimiento que dependían del responsable de la planta. En el futuro, el estado número 2 hubiese sido que cada unidad de negocio fuese totalmente autónomo y debajo de este supervisor no solo haya encargados, sino uno de calidad y uno de mantenimiento. ¿Para qué? Para que empiecen a tomar las decisiones mucho más rápido. Y por otro lado, a nivel de procesos, qué cambios, qué máquinas, qué etcétera, etcétera hay que hacer. Y también a nivel de sistemas de información. Les hicimos un plan a 3 años vista y esto es lo que hicimos el primer año. Este organigrama fue el que tomamos como primer año. Evidentemente, ficha de puestos, funciones, responsabilidades y objetivos, para que todo el mundo lo tenga claro. A partir de aquí, ¿qué hay que hacer? Oye, los roles importantes que son este supervisor y estos encargados, les vamos a hacer una matriz de competencias, vamos a ver qué competencias tienen y si están preparados para tomar ese mando o para tomar ese rol. Yo no os voy a hablar de Lilliput, os voy a decir la verdad. Hay personas que estaban preparadas y solo había que formarlas y hay personas que tienen que quitarse del rol de encargado y llevarse a otro sitio porque como encargado, tal y como lo quiere la empresa, no sirven o no pueden.
o no quieren, que también puede ser que no quieran. Pero aquí con esa matriz de competencias lo que definimos es el estado actual, que es el naranja, a dónde tienen que llegar es el azul, y aquí lo que definimos es el plan de formación que hay que darles tanto a los supervisores como a los encargados en este caso. ¿Sí? Y nosotros el primer año lo que hacemos, o lo que hay que hacer es ir acompañando en esas competencias para que sean capaces de llevar la producción y de llevar los procesos como decimos. Con lo cual tenemos el diagnóstico, el punto 1, el escenario futuro, el punto 2 definido y el despliegue de la estructura, que es el número 3, definido. Vámonos con los datos. El sistema de recogida de datos tiene que cambiar. Nosotros lo que hacemos en el sistema de recogida de datos tenemos tres fases distintas, ¿vale? Tenemos una primera fase que es pasarlo a digital, pero que sea manual, ¿vale? El sistema es manual, pero lo hacemos con sistemas digitales, que pueden ser formularios, o sea, en un entorno de Microsoft, formularios y cuadros de mando con Power BI, unos formularios que hacen que luego, mediante Power BI, saco el cuadro de mando automático. O sea, aquí el objetivo principal es que esto de aquí, que es el análisis, sea automático, que los operarios de planta con sistemas, tablets, etcétera, metan los datos, inserten los datos de manera manual, es el estado número 1, pero que el análisis que hagamos, o sea, desde que ellos meten hasta que el cuadro de mando se haga, sea con un clic. No tenga que pasar datos de un papel a una Excel, de una Excel a no sé qué, de otro al RP. Como digo, puede ser Microsoft, y ahora lo que sí que estamos haciendo mucho es mediante inteligencia artificial, pues crear código y crear aplicaciones específicas para la empresa, ¿vale? Aplicaciones específicas que, bueno, lo importante, porque hoy en día pues, hay mucho acceso a creación de aplicaciones, pero lo importante, lo más importante de todo es esto, ver cuál es el flujo de la información y definir el flujo de información claro, quién lo mete, cada cuánto, cómo, qué información tiene que meter, desde dónde, ¿vale? Eso es lo más importante, el flujo de información cómo es, ¿vale? Luego, a partir de ahí, pues evidentemente existen muchos tipos de aplicaciones y de sistemas que son o gratuitos o con licencias bastante baratas. Nosotros recomendamos varias, es decir, con Microsoft y Power BI nos utilizamos mucho, pero ahora estamos utilizando otro tipo, Loable, otro tipo de sistemas que vienen muy bien para que metamos los datos mediante un móvil o una tablet, igual que con los formularios, y de aquí automáticamente te sale un dashboard, te sale un cuadro de mando en donde tú puedes ver estos datos, qué información quieres, cómo lo quieres. ¿Quieres las paradas? ¿Por cuánto? ¿Por cómo? Aquí, por ejemplo, es el OE, es la eficiencia del proceso por OF, una evolución, un Pareto o un gráfico de cuáles son las paradas que más se suelen hacer, y luego aquí pues te viene cuál ha sido la disponibilidad, cuál ha sido la calidad, cuál ha sido el rendimiento y cuál ha sido el OE o la eficiencia. Eso lo podemos ver por OE, por OF. Por eso digo que es muy importante tener conectados a estos sistemas también el sistema de planificación, para que las personas en planta aquí solo metan quién es y qué OF están haciendo. Esa OF, qué producto, qué formato, eso es información que sale de la planificación, y luego saber un poco qué estándares tenéis de velocidades. Este de aquí arriba es de una empresa industrial, y este de aquí abajo es un dashboard, por ejemplo, de el área de calidad de una empresa de alimentación, en donde querían saber, oye, pues todo el trabajo que hacen de recogida de muestras, pues cómo iba, cómo no iba. Bueno, pues al final depende de la empresa, pero como os digo, lo más importante es definir el flujo, y a partir de ahí nosotros programamos, y nosotros hay empresas que dicen, no, ya me lo hago yo, pero defíneme bien el flujo. Bueno, este es el objetivo, tener diariamente, por turno, por OF, cada vez que se hace una OF, tener el resultado de esa OF cómo ha salido. Vale. A partir de aquí, ¿qué? Oye, yo ya tengo mi sistema de información, yo ya voy a tener reuniones diarias donde voy a empezar a tomar decisiones. Ahora lo que tengo que hacer es mis procesos los tengo que estandarizar. Y el mayor problema de todas las empresas que nos encontramos ahora es, en un primer año, esto es lo que os digo que hay que hacer en un primer año, es estandarizar los procesos. O sea, decidir los procesos para que todo el mundo lo haga igual,
qué variables son críticas, qué variables no son críticas, que la gente deje de toquitear las velocidades, las variables de la línea. Todo el mundo lo vamos a hacer de la misma manera. Instrucciones claras que hay que hacer, visuales, para saber por dónde empiezo, por dónde no. ¿Eh? Lo mismo que aquí. Y luego sistemas de planificación. Sistemas de planificación en el que yo, de manera más automática, pueda ver, oye, qué tengo en cada máquina, en cada proceso, mi calendario, un cronograma de cuándo empiezo y cuándo termino cada una de las OFs. Esto también se puede hacer mediante aplicaciones que son sencillas y gratuitas o mediante, ya tenéis un sistema, un RP, en donde planificáis, bueno, sacar esos datos y por lo menos tener un visual, un dashboard visual de la planificación y cada uno en su máquina sepa lo que tiene que hacer. Ese es el quinto. Ya voy un poco más rápido, que ya queda poquito. Y por último es la parte de los procesos. En la parte de los procesos, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a meter herramientas de agilización. Os he hablado de estandarización, pero dentro de la estandarización está el cómo ordenar, cómo tener todo en su sitio, identificado, más limpio. Y ya es ir cada año viendo a nivel de agilización qué hay que hacer. Voy a repetir. Ver un poco la estrategia, a partir de la estrategia hacer un análisis de lo que hay ahora mismo, tanto en estructura, en proceso como en información. Luego es hacer un plan a 3 años vista y nosotros lo que hacemos es acompañaos, lo que hay que hacer es cada año llevar a cabo ese plan industrial, acompañar. Y ese plan industrial tiene que tener en cuenta los 3 ejes que hemos hablado. La estructura, los procesos y los sistemas de gestión. En el primer año, lo normal, bueno, pues vámonos a definir la estructura, vamos a definir las competencias, vamos a definir un nuevo organigrama, vamos a empezar a digitalizar los datos, pero digitalizar, no automatizar, no es lo mismo. Los sistemas de datos se tienen que introducir en sistemas digitales. El primer año os he dicho que es meter las cosas de manera manual. Un segundo estado en la parte de datos es, oye, yo no quiero meter los datos, no quiero que los operarios o las operarias metan los datos de manera manual. Los datos ya están en mis máquinas. Bueno, pues otra fase, que puede ser también la primera, pero otra fase sería el sacar los datos de las máquinas, ¿vale? Y con sistemas fáciles como puede ser Power BI u otro tipo de sistemas de cuadro de mando, sacaros la información para que por máquina y por OF sepamos qué está pasando o por proceso. Y la última fase de todas es lo que tengamos, la aplicación o el sistema que tengamos, sincronizarlo con el ERP que tengo. No sincronicéis el primer año el sistema digital automático con el ERP. No os lo recomiendo. No es decir, oye, mira, no, es que yo en mi ERP ya tiene un sistema para la gestión de almacenes, lo voy a poner en marcha. No, mi ERP ya tiene un sistema de gestión de la producción, lo voy a poner en marcha. Los sistemas ERP son muy buenos para la contabilidad de costes, para sacar los costes que hemos tenido por unidad de producción, pero son malísimos para gestionar planificaciones, gestionar almacenes, mantenimientos, producciones. No son buenos, no son ágiles. Son demasiado grandes para un proceso que es chiquitito. Por eso nosotros recomendamos siempre tener sistemas satélite que al inicio no estén conectados, pero te ayuden a ponerlo en marcha enseguida y a mejorarlo y a definir bien lo que quieres. Y a partir de ahí podemos ir hacia algo que ya esté sincronizado con el ERP. Y por último, en los procesos, empezar a agilizarlo, hacer un plan industrial de qué cosas hay que hacer. Vamos a empezar por el área estratégica y de allí iremos desplegándola al resto de áreas. ¿Esto para quién es útil? Evidentemente, este tipo de proyectos es útil para empresas que no tienen una estructura de ingeniería, direcciones industriales, etcétera, o una estructura que se lo vaya a hacer, con lo cual son pymes industriales, sobre todo encima que han crecido durante los últimos 3-4 años y ya empiezan a agobiarse. Como eso de crecer y no morir en el intento. Bueno, pues hay empresas que ya los dueños o la propiedad empiezan a morirse. Empresas familiares, estamos trabajando mucho con empresas familiares que están haciendo la transición de padres o de madres a hijos e hijas. ¿Por qué? Pues porque no quieren dejar la empresa como está. Los padres han hecho la empresa a base de arrimar el hombro, pero quieren tener una empresa mucho más ágil, mucho más eficiente y estándar para pasársela a los hijos. Con lo cual, bueno, esa transición también viene muy bien el hacer este tipo de proyectos para que la transición sea mucho más fácil.
Empresas que hayan cambiado de negocio o de modelo de negocio a un modelo de negocio más complejo. Oye, mira, yo al principio solo estampaba o cortaba, no, ahora corto, monto, pongo un cables, pongo... Claro, ya no eres lo mismo, ya no hacéis lo mismo. ¿Mm? Con lo cual la estructura ni puede ser la misma, ni el conocimiento que tiene que haber en la empresa tiene que ser la misma. Y luego empresas que van a hacer una inversión muy grande. Oye, pues voy a hacer una ampliación de planta y voy a comprar una planta y ahora vamos a hacer el doble. Bueno, o voy a invertir en un nuevo producto. Bueno, pues vamos a empezar a estandarizar y a desarrollar la empresa y hacerla más automática, más estándar, más sostenible, para que cuando tenga ese crecimiento o pase a la planta nueva, pues todo sea más automático. Al final de lo que se trata, en mi opinión, es de tener una empresa sostenible. Y ahora mismo, yo que, o sea, ya llevamos ya desde 2013, pero igual llevo 20 años de consultor, el 90% no es así. El 80-90% de nuestras pymes no están preparadas para este crecimiento. Y evidentemente no todas se van al traste, siguen adelante, pero siguen adelante dejando muertos en el camino, que es lo que no queremos. ¿Eh? Es lo que no queremos. Y lo que tenemos que intentar hacer es que ese crecimiento, antes la empresa la llevaba uno, ahora esa empresa no la puede llevar uno. Y es imposible. Entonces tenemos que hacer una empresa más desplegada, con una responsabilidad más desplegada, involucrar a las personas más, tener personas más preparadas, con más competencias, pero evidentemente personas más preparadas, más competentes, con procesos que sean estándares, estables, que cualquiera los pueda hacer, que cualquiera pueda hacer ese proceso, no dependa muchas veces me digo, oye, ¿cómo va? ¿Cómo has hecho el cambio? ¿Cómo has hecho este proceso? Depende, el turno de la mañana hay gente más competente, los de la tarde son más torpes. No, no, perdona. Torpes somos nosotros que no hemos definido un proceso donde el de la mañana y el de la tarde lo haga igual. ¿Mm? Con lo Josu, cual necesitamos procesos más estables, necesitamos darles herramientas digitales y perder el miedo al tema de la digitalización. Porque esas personas que muchas veces en las empresas nos dicen, es que yo esto no sé, yo no sé. Bueno, perdona, luego tienes un móvil que es un ordenador, ¿eh? Y haces vídeos y creas vídeos y TikToks y leches. O sea, esto es muy fácil, es meter datos y darle a enviar. No es más. ¿Eh? Porque lo que hacemos es que el tiempo inicio, el tiempo de fin y lo que se ha hecho sea automático. ¿Mm? Estructura distinta, más competencias, procesos más estables, procesos más ágiles, sistemas de información que realmente me den la información en tiempo real. una pregunta que te quería hacer, que se repite mucho en conversaciones con empresarios, en eventos, es la de, tengo tanto lío, tengo tantos fuegos que apagar que no tengo ni un minuto para recibirte en planta. Tengo tanto jaleo productivo con el personal que es que no puedo ni escucharte. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Y cuándo lo vas a tener? Ya. ¿Qué quiere decir? Estás en un Ujú, proceso de crecimiento y ahora estás muy liado. Ah, vale, mañana te vas a levantar y no vas a estar liado. Quiero decir, no os penséis ni que incluso un consultor va a venir. O sea, este tipo de proyectos, también os lo digo, duele. Es un cambio cultural. Esto duele. No os penséis que voy a ir yo con una varita, te vas a levantar mañana y vas a tener una empresa fetén. No, hay que currárselo. Entonces, si tú quieres mañana no estar tan agobiado, algo tienes que hacer. Algo tienes que hacer. Entonces, ¿cuándo es el momento bueno? Más de un cliente me dice, es que ahora mismo no es el momento, estamos liados. Llámame el mes que viene. Le llamo el mes que viene y sigue liado. Le ujú, llamo el mes siguiente y está peor. ujú, Entonces, es decir, ¿y cuándo entonces? ujú, Es mejor hacerlo ahora que estáis en crecimiento que no hacerlo cuando no estáis en crecimiento. Preparaos ahora. Ahora es el ujú, momento. Y aparte, el morirse de éxito no está bien y es que es doloroso. No está. O sea, la sensación que tiene luego todo el mundo, todo el personal, es de, es que esto es un desastre. Es que cada día ujú, vamos a peor. Cuando en ujú. realidad cada día vas a mejor porque estás creciendo. Sí. No sé si te he respondido. Sí, claro, sí, sí, sí. Me ha quedado claro. Pues nada, muchas gracias, Josu, por la presentación. Ha sido muy interesante y enriquecedor, la verdad. Conocer más sobre la visión de ACMP acerca del crecimiento en entornos industriales. Y para todos los asistentes, como comentaba al principio, además de compartir la grabación de esta sesión por correo electrónico,
vamos a liberar unos huecos en la agenda de Yosu para poder llevar a cabo una sesión diagnóstico de 30 minutos en formato videollamada y para poder valorar de esa manera la situación actual de vuestra empresa y ver posibles áreas de mejora en temas de crecimiento y eficiencia en el entorno industrial. El equipo de ACMP se pondrá en contacto con vosotros para esto y por nuestra parte agradeceros de nuevo la asistencia a este webinar y deciros que nos veremos en próximos eventos de este tipo. Muchas gracias. Gracias, Josu. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por la asistencia y encantado.